dentro del M4 Sherman. Uno de los aspectos más famosos de la Segunda Guerra Mundial fue la introducción de la guerra de maniobras rápida. Encabezando avances relámpago en territorio enemigo, estaban sus tanques de alto rendimiento, muy lejos de las cajas de metal toscas de la Primera Guerra Mundial. Entre los famosos diseños de tanques que recorrían el campo de batalla, hay pocos tan icónicos o controvertidos como el M4 Sherman estadounidense. Para 1930, Estados Unidos se quedaba atrás en comparación con otras potencias mundiales en el desarrollo de tanques. Mientras Europa se preparaba para la guerra, los planificadores estadounidenses diseñaron los tanques M2 y M3, vehículos que esperaban fueran suficientes para cualquier conflicto futuro. Después del estallido de las hostilidades, se enviaron varios M3 Lees a Gran Bretaña y se renombraron como M3 Grant como parte de los acuerdos de préstamo y arrendamiento. Su rendimiento generó reacciones encontradas. El M3 era un tanque robusto y confiable que funcionaba bien en las duras condiciones del norte de África, pero las características positivas del vehículo terminaban ahí. Tenía un perfil alto, lo que lo hacía fácil de detectar y proporcionaba un gran objetivo para el fuego enemigo. Otro aspecto desafortunado de su diseño fue la falta de una torreta giratoria. El cañón principal estaba montado en una posición lateral con un arco de disparo limitado, lo que significaba que todo el vehículo tendría que girar para enfrentar los objetivos. Considerando estas limitaciones, los planificadores estadounidenses utilizaron los planos del M3 y M2, pero lo hicieron más grande y potente. En abril de 1941 se elaboraban los planes para el M4 Sherman, y para septiembre, el primer prototipo estaba listo para las pruebas. Tras unos ajustes menores, el M4 estaba listo para producción masiva en febrero de 1942. Producción y variación. El Sherman fue diseñado para ser simple y fácil de producir en masa. Durante la guerra, 11 fábricas produjeron una cantidad asombrosa de M4. Cuando la producción cesó, se habían fabricado casi 50.000, solo superados por el T-34 soviético en volumen puro. Debido a la naturaleza simple del chasis del M4, las modificaciones al diseño básico fueron fáciles de crear y se crearon numerosas subvariantes, incluyendo versiones de destructor de tanques más potentes, una variante de lanzallamas, y el chasis se utilizó como base para un obús autopropulsado, un vehículo de recuperación de tanques y un colocador de puentes. Dimensiones. El M4 Sherman se clasifica como un tanque mediano, con un peso de alrededor de 30 toneladas, una longitud de 19 pies 2 pulgadas, un ancho de 8 pies 7 pulgadas y tenía 9 pies de altura, aunque esto puede cambiar un poco con cada subvariante. Rendimiento. El Sherman era propulsado por un motor Continental R975 C1 de 9 cilindros, capaz de producir hasta 400 caballos de fuerza y podía alcanzar velocidades de alrededor de 30 millas por hora. Las versiones posteriores tenían motores de hasta 450 caballos de fuerza. El tanque de combustible podía contener hasta 175 galones de gasolina, lo que le daba un alcance máximo de alrededor de 120 millas. Debido a la construcción simple y confiable, el M4 podía recorrer hasta 4.000 millas antes de requerir mantenimiento, lo que le permitía permanecer en el campo más tiempo que muchos otros tanques de la época. El diseño simple permitía que las tripulaciones realizaran reparaciones básicas por sí mismas, sin necesitar equipos especializados o mecánicos dedicados. Tripulación del tanque. La tripulación de un Sherman constaba de 5 hombres: el comandante, el conductor, un copiloto que también operaba una ametralladora, el artillero y el cargador. El interior del M4 era espacioso en comparación con muchos otros tanques, y aunque las condiciones estaban lejos de ser lujosas, era marginalmente mejor que la mayoría de los vehículos contemporáneos. El acceso se obtenía por 4 escotillas, 2 en el frente del casco, una en la parte superior de la torreta y una de escape en el suelo detrás del asiento del conductor, para que la tripulación pudiera abandonar el vehículo en una emergencia. El conductor se encontraba en la parte frontal izquierda del casco y dirigía el tanque con un par de palancas de control y pedales en el suelo, con los controles de transmisión directamente a su derecha. Al principio, la visión al exterior se proporcionaba a través de una ranura, pero luego fue reemplazada por un periscopio. Los conductores tenían visión limitada y dependían del comandante para obtener información precisa al dirigir el tanque. A su derecha se sentaba el copiloto, quien también operaba una de las ametralladoras calibre 30.
Si el conductor quedara incapacitado, él intervendría como reemplazo. Ubicado detrás estaba el artillero, quien giraba la torreta. Sobre él se encontraban el cargador, encargado de seleccionar la munición y cargar el cañón, y el comandante, quien dirigía el tanque y señalaba los objetivos al artillero. El artillero dispararía al voltear un interruptor y presionar un pedal. El comandante del tanque observaba el exterior a través de un periscopio, pero esto limitaba su visión, por lo que muchos sacaban la cabeza fuera de la torreta para tener una vista más clara, exponiendo su posición al fuego enemigo. Las órdenes se daban verbalmente por un intercomunicador, pero las tripulaciones experimentadas se comunicaban de forma no verbal, como el cargador golpeando con el pie al artillero para indicar un arma cargada, ahorrando segundos valiosos en batalla. Armadura. La armadura del Sherman estaba protegida por hasta 3 pulgadas de placa de acero, inclinada para ayudar a desviar los proyectiles entrantes. La armadura se dejó deliberadamente limitada para ahorrar peso, haciendo que el tanque fuera más rápido y maniobrable, aunque sacrificando la supervivencia para hacerlo. Las primeras versiones del casco eran de acero fundido, lo que le daba una apariencia redondeada distintiva, mientras que algunas posteriores estaban soldadas. Las versiones posteriores del Sherman tenían una armadura más gruesa para contrarrestar a sus rivales alemanes. Las tripulaciones de tanques a menudo agregaban protección improvisada a la armadura, como sacos de arena, bloques de ceniza, eslabones de pista de repuesto o lo que pudieran conseguir. Este tipo de armadura proporcionaba una protección adicional limitada, pero sobrecargaba la suspensión y el motor. El general George Patton prohibió esta práctica, aunque las tropas continuaron haciéndolo. Armamento. Las primeras variantes del Sherman que salieron de la línea de producción estaban equipadas con un cañón principal de 75 milímetros. Esto generalmente era efectivo contra muchos tanques alemanes anteriores, como el Panzer III y IV, aunque los tanques posteriores como el Panther y Tiger podían desviar fácilmente el proyectil de baja velocidad, especialmente contra su armadura frontal. Con el 75 milímetros siendo insuficiente contra los tanques alemanes más avanzados, se requería un arma más efectiva. Los británicos fueron los primeros en tener la idea de equipar el Sherman con el cañón de 17 libras o 76.2 milímetros, mucho más potente. Esto llevó al desarrollo de la variante Firefly, que tenía una suspensión más pesada y una torreta extendida para acomodar el cañón más grande. Esta y otras variantes, como la E8 o EZ8, utilizarían un cañón de 76 milímetros con una velocidad de boca mucho mayor y suficiente para lidiar con la armadura alemana. Todas las versiones del cañón principal del Sherman, excepto una variante de 100 milímetros, incluían un estabilizador giroscópico. En teoría, permitía que el cañón mantuviera su elevación incluso cuando el vehículo rebotaba en terreno accidentado. En la práctica, el equipo era complejo y muchas tripulaciones carecían de la formación adecuada para usarlo o mantenerlo, por lo que simplemente no lo utilizaban. Además del cañón principal, el Sherman estaba equipado con un par de ametralladoras de calibre 30, una ubicada en el lado derecho del casco frontal, la otra coaxial al cañón principal. Una ametralladora calibre 50 estaba montada fuera de la torreta para combatir personal y amenazas aéreas. Usuarios y servicio posguerra. Debido a los vastos números, diseño confiable y simple, y facilidad de producción, el M4 fue enviado prácticamente a todos los frentes de batalla principales de la guerra. Aunque los estadounidenses utilizaron la gran mayoría, los envíos de suministros de Lend-Lease vieron a los Sherman en uso por los ejércitos británicos, soviéticos, franceses libres y otros aliados. China recibió 100 de las variantes M4A4 de Gran Bretaña para usar contra las fuerzas japonesas en Birmania. Incluso los alemanes usaron algunos tanques capturados. Los Sherman también tuvieron una extensa historia después de la guerra, utilizados como el tanque de batalla principal de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos en la Guerra de Corea, así como por otras naciones incluyendo Israel, Grecia, Yemen, Irán, Irak, India, Pakistán y una serie de otros incluso hasta los años 70. Mitos y reputación. Pocos tanques son tan controvertidos como el Sherman. Su mala reputación proviene de su rendimiento insuficiente contra los tanques alemanes, especialmente las variantes más pesadas de Panther y Tiger. La versión anterior con el cañón de 75 milímetros de baja potencia resultó inútil contra la armadura frontal de estos vehículos, obligando a las tripulaciones a maniobrar para disparar al lado o la parte trasera del enemigo, confiando en el número para destruir el tanque enemigo desde múltiples direcciones.
Aunque el cañón de 75 milímetros era poco potente para este papel, se siguieron produciendo incluso después de crear las versiones de 76 milímetros. El Sherman no fue diseñado como destructor de tanques, sino para fines generales. La mayoría de los enfrentamientos en los que se encontraba involucrado el Sherman eran de apoyo a la infantería, y sus objetivos eran nidos de ametralladoras, búnkeres y piezas de artillería de campo, algo con lo que un cañón de 75 milímetros era más que capaz de lidiar. Otro mito involucra el apodo del M4 como Ronson, en referencia a la compañía de encendedores que tenía un eslogan "Enciende la primera vez, cada vez". Ronson no adoptó ese eslogan hasta los años 50, por lo que la referencia es una falacia de la posguerra. Es cierto que los Sherman anteriores estallarían en llamas después de ser golpeados por el enemigo, a menudo lanzando la torreta lejos del casco. Inicialmente se culpó a esto al motor y al combustible de gasolina, que se combustiona mucho más fácilmente que el diésel. Un estudio del ejército descubrió que se debía a la munición en la torreta, que podía desencadenar una reacción en cadena al ser golpeada, y no al motor. Este problema se mitigó al eliminar la munición almacenada y agregar placas de armadura extra a las zonas de almacenamiento de municiones. Estos y otros mitos le dan al M4 Sherman una reputación inmerecida de ser un tanque inferior. Realísticamente, tenía sus defectos y limitaciones, pero era un tanque de propósito general muy bien construido que cumplía bien su papel en el campo de batalla. Sección transversal, el tanque Panther Ausf. Ya sea en lo profundo de la selva o en los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, conviene tener cuidado con los grandes felinos. Uno de los tanques más legendarios de ese conflicto fue el Panzer V Panther alemán, un vehículo que infundía miedo en los corazones de los aliados que lo enfrentaban. Orígenes. Aunque la búsqueda de un reemplazo para el tanque Panzer IV comenzó en 1938, el origen del Panther comenzó después de la Operación Barbarroja en 1941. A pesar del abrumador éxito de las primeras etapas de la invasión, el alto mando alemán comenzó a preocuparse por la efectividad de sus Panzer III y IV contra los T-34 soviéticos y KV-1 que estaban encontrando. Tras estudiar minuciosamente los T-34 capturados, se inició una competencia para fabricar un nuevo tanque mediano capaz de enfrentarlo en combate. Varios prototipos fueron presentados por Krupp, Daimler-Benz y otros. El diseño ganador fue un prototipo de Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, o MAN, seleccionado a finales de 1942. Después de algunos ajustes más, el tanque recién desarrollado entró en producción en enero de 1943. Se le dio la designación de Panzerkampfwagen 5 Panther y fue enviado por primera vez al combate en julio en el frente oriental. Variantes. A lo largo de la guerra, hubo varias variantes del Panther. De manera confusa, el primero en entrar en producción fue el Ausf, Aus siendo la abreviatura de la palabra alemana Ausführung o versión. El siguiente modelo fue el Aus-A, seguido por el Aus-G. Esto contrasta con otras designaciones de tanques alemanes, donde al primer tipo en producción se le da la designación A, luego B, y así sucesivamente. La variante G fue la última variante de producción del Panther en entrar en combate, aunque había una variante F con la torreta actualizada y un tanque Panther II que también estaba planeado, aunque la guerra terminó antes de que cualquiera llegara a la línea de producción. Fue una actualización del Aus-A con un chasis rediseñado y modificaciones para facilitar y abaratar la producción. Dimensiones. El Panzer Ausf mide 29 pies de largo, 11 pies de ancho y una altura de 10 pies, que son 8.86 metros por 3.42 metros por 3.1 metros. El peso del Panther es de 45 toneladas métricas, ligeramente más pesado que la variante D, pero aún considerablemente más ligero que el Tiger de 54 toneladas. El Panther era una alternativa más pequeña y maniobrable a la serie de tanques Tiger, y fue clasificado por el alto mando alemán como un tanque mediano. Tripulación. Como todas las versiones del Panther, el Ausf tenía una tripulación de 5 hombres, un comandante, conductor, artillero, cargador y operador de radio ametrallador. El comandante estaría ubicado en una cúpula detrás del artillero y el cargador en la parte trasera de la torreta. El conductor se sentaría más abajo en el casco en la parte izquierda del vehículo. A su derecha estaría el operador de radio. En modelos previos, el conductor observaba el entorno por una mirilla blindada en el casco. Para mitigar este punto débil obvio, la abertura fue reemplazada por un solo periscopio giratorio.
Esto tuvo el beneficio adicional de simplificar el proceso de producción. Armamento. El cañón principal del Panzerausg G, como todas las otras variantes, era un cañón de alta velocidad de 75 milímetros. Aunque es el mismo calibre que el cañón principal del M4 Sherman, tiene una mayor velocidad de boca por su carga de pólvora más grande y cañón más largo. Esto le dio al cañón principal del Panther una excelente penetración de armadura contra los tanques aliados. El AUS transportaba 82 rondas de munición para el cañón principal, un leve aumento de las 79 rondas de modelos previos. El segundo armamento del Panther eran dos ametralladoras MG-34 de 7.92 milímetros. Una estaba ubicada en la torreta coaxialmente al cañón principal. La segunda se ubicaba en la proa del cañón y era usada por el operador de radio. Armadura. El AUS, como los demás Panther, usó blindaje inclinado llamado placas de gafas inspirado en el tanque soviético T-34. Esta función mejoró la protección al reducir el peso. Para aligerar más el vehículo, los lados y la parte trasera tendrían una armadura más delgada que el frente. 80 milímetros de espesor y debido a la inclinación, 100 milímetros de armadura, algo difícil de lograr para muchas armas aliadas, especialmente el cañón de 75 milímetros del M4 Sherman. Los lados y la parte trasera del Panther tenían 45 milímetros de espesor, mientras que la parte superior era más delgada con 30 milímetros. Debido al grosor de la armadura frontal y la vulnerabilidad de los flancos, las tripulaciones de los tanques aliados intentaban maniobrar alrededor del Panther para lograr un impacto mortal. El AUSG también contaba con una armadura lateral más gruesa que las variantes previas, protegiendo la parte superior de las pistas y la suspensión. Motor y combustible. El Panzerausg era impulsado por un motor de gasolina Maybach V12 refrigerado por agua, capaz de generar 600 caballos de fuerza. Podía mover el vehículo a una velocidad máxima de 46 km por hora, o 28.5 millas por hora. La capacidad de combustible era de 730 litros, o 190 galones, lo que le daba al Panther un rango operativo de alrededor de 200 kilómetros, o 124 millas. El Panzerausg tenía una transmisión ZF AK7200. Esto permitía 7 marchas hacia adelante y una en reversa. Producción. Durante el curso de la guerra se construyeron alrededor de 6.000 Panthers, siendo el AUSG la mayoría con alrededor de 3.000. Fueron producidos por una serie de fabricantes, principalmente Máquina y Tela Augsburg-Nürnberg, pero también Máquina y Tela Niedersachsen y Hannover y Daimler-Benz. Visión nocturna. Un número de Panzerausg estaban equipados con el avanzado FG 1250 Sperber o Sparrowhawk, visor de lucha nocturna infrarrojo. El dispositivo se encontraba en la cúpula del comandante, conectado a un convertidor de imagen y a una máquina que detectaba la elevación del cañón principal. El comandante tenía visión nocturna limitada de hasta 600 metros, pero solo él contaba con esta habilidad. El resto de la tripulación dependía de sus órdenes. Se desconoce la cantidad exacta equipados con esta tecnología, con estimaciones variando entre 20 y más de 50. En enero de 1945, se ordenó que todos los Panthers tendrían esta característica, aunque se desconoce si se realizó. Defectos. A pesar de sus ventajas, el Panther no estaba exento de defectos. Al igual que la mayoría de los tanques alemanes, eran más complejos y no confiables que sus contrapartes aliadas. El primero era el sistema de rastreo y suspensión. Al igual que la mayoría de los tanques alemanes, el Panther utilizaba 18 ruedas entrelazadas que se superponían unas a otras. Esta configuración le brindaba al tanque mayor movilidad y una distribución de peso más uniforme. Pero esto implicaba un costo de complejidad. Para reparar la suspensión, se tendrían que quitar varias ruedas superpuestas para acceder a los mecanismos internos, una tarea compleja y que consume tiempo, especialmente en una zona de guerra. Muchas de las variantes anteriores del Panther sufrieron problemas de motor y transmisión, con un número significativo fuera de acción debido a fallos mecánicos. Con la creación del AUSG, muchos de estos problemas se mitigaron, pero el Panther sufrió una reducción en la fiabilidad en comparación con sus contrapartes aliadas. Otro defecto era la armadura del Panther. Aunque la armadura inclinada del Panther era efectiva para desviar proyectiles enemigos, los defectos en la fabricación debido a los bombardeos aliados hicieron que el acero se volviera frágil a medida que avanzaba la guerra. Aun con un disparo desviado, se corría el riesgo de que el impacto destrozara el metal, dañando irreparablemente el tanque o dejándolo expuesto a otro disparo. El último defecto del Panther fue su limitada producción.
De todas las variantes, se crearon alrededor de 6.000, siendo alrededor de 3.000 el Ausf, palideciendo en comparación con los estimados 84.000 T-34 y 50.000 M4 Sherman a los que se enfrentaron. Cualquier ventaja en calidad se anuló por el simple peso de los números. Legado. El Panther vio por primera vez el combate en el Frente Oriental en julio de 1943. Desde entonces, sirvió en todos los frentes de batalla. La Wehrmacht desplegó tanques hasta la rendición alemana en mayo de 1945. Durante ese tiempo, el Panther se ganó una reputación como uno de los mejores tanques en uso por los alemanes, siendo temido y respetado por los aliados que se enfrentaron a él. Muchos discuten sobre si fue el mejor tanque de la guerra, y a pesar de sus defectos, posiblemente podría considerarse entre los mejores vehículos blindados de la Segunda Guerra Mundial.